damos gracias también a todos aquellos que nos ven a través de nuestro canal. Y quiero decirle que nos vamos a gozar juntos, todos. Amén. A eso hemos venido a la casa del Señor. A gozarnos y alegrarnos y a regocijarnos y a cargar las pilas espirituales para seguir adelante. Amén. Ya usted las pilas físicas las carga comiendo algo, descansando por ahí, pero las cargas espirituales es para enfrentar a todos aquellos obstáculos que vendrán. Porque es así. Mientras estemos bajo las alas del Omnipotente, Satanás no puede hacer nada. Pero mientras nos salgamos de ahí, porque tenemos que salir de ahí, entonces Él estará presto para acecharnos. Amén. Usted ha visto la gallina, ¿no ve? Cuando tiene su hijito, ella los cubre con sus alas por el peligro que hay afuera. Y mientras estemos conectados con Dios, estaremos bajo las alas de Él y nada nos ocurrirá. Amén. Gloria a Dios. El altar arruinado. Usted sabe que es un altar. Usted sabe que es un altar. Hay muchas clases de altares. Este es un altar. Si usted sale afuera y en algún sitio por ahí, más tarde, va a haber música, va a venir un cantante, y va a empezar, hacen un altar o una tarima. ¿Ya? Pero nosotros nos vamos en esta mañana a especificar y a concentrarnos en el altar de nuestras vidas y en el altar de nuestra casa. Amén. El altar de casa. ¿Ya? El altar de casa es muy importante para el cristiano, para el creyente, para aquel que cree y confía en Dios. El altar que usted levante en su casa es para estar en comunión siempre con Dios. ¿Usted viene todos los días a la iglesia? ¿Usted viene todos los días a la iglesia? Entonces, desde el altar que tenemos en casa, nos podemos comunicar todos los días con Dios. Ahora estamos conectados con Dios, porque estamos en el tabernáculo y en el altar de Dios. Estamos conectados con Dios. Pero cuando salimos de aquí, seguimos conectados, pero allá afuera es cuando empieza la lucha espiritual. Y para usted vencer esa lucha espiritual, tiene que estar siempre conectado con Dios. Pero allá afuera usted no lo tiene ese altar. Allá afuera no está el altar. Lo tiene aquí o lo tiene en su casa. Por lo cual el altar que nosotros dedicamos a Dios en casa es para que todos los días estemos conectados con Dios. Para que no tengamos excusa. Para que no tengamos excusa
de que, ay, hoy me olvidé de orar o me olvidé de conectarme con Dios porque no estuve en la iglesia o no fui a la iglesia a orar. No. Un altar, queridos hermanos, es para que estemos, un altar de Dios es para que estemos todo el tiempo de nuestra vida conectados con Dios. Llueva o no llueva, haga calor o haga frío, caiga nieve o no caiga, haya peligro afuera o no haya. Nuestra obligación como cristianos es estar conectados con Dios. ¿Usted quiere vencer a su adversario? ¿Usted quiere vencer a su enemigo espiritual? Tiene que estar conectado con Dios. ¿Quiénes tienen su altar en casa? Levante la mano. Bien. Me gusta que la mayoría tenga su altar en casa. Pero ese altar no es para aguaguachar a la esposa, o aguaguachar a los hijos, o aguaguachar a la familia. No. Por ejemplo, yo y mi esposa, un día Dios nos dijo que levantemos un altar en casa. Y yo no sabía cómo hacerlo. Y mis hijos pequeños, la Jessica tendría 3 años y medio, 4 años tendría la Jessica. La que tengo ahí en el sonido tendría 5 años. Ellos qué saben de altar. Pero Dios siempre va a hablar a la cabeza del hogar. Y la cabeza del hogar soy yo. Y si no estoy yo, es la esposa, es el papá, o es la mamá, o es aquel que está encargado de esa familia. Porque en algunas familias muere el papá, muere la mamá y quedan los hijos. Pero siempre hay uno que está quedándose encargado de esa familia. Querido hermano, hoy en día la mayoría de la gente lo dejó su altar. Se olvidó de su altar. Y su altar está arruinado. Usted sabe cuando algo está arruinado, ¿no es verdad? Algo que está arruinado prácticamente ya no sirve para nada. Y cuando nosotros abandonamos el altar, se vuelve una ruina. Se vuelve una cosa que no sirve. Se vuelve una cosa que más bien, en vez de darnos bendición, nos trae maldición. Yo me recuerdo, le decía, cuando Dios me mandó a hacer un altar en casa. Pero Señor, me está mandando algo que yo no estoy entendiendo. Y el Señor me vuelve a decir, quiero que levantes un altar. Pero Señor, ¿para qué? Porque muchas veces a Dios le cuestionamos o a Dios le hacemos preguntas que ni siquiera vienen al caso. Y me dice, necesito que levantes un altar en casa. Y yo lo tuve que hacer. Le dije, pero Señor, yo no sé qué voy a hacer en el altar. Lo único que Dios me dijo, escoge el día y la hora. Entonces yo hablé con mi esposa y marcamos un día y una hora. Y dije con mi esposa, aquí, en este lugar, pero en casa, ¿no? En casa, aquí en este lugar,
Aquí vamos a levantar el altar. ¿Para qué Dios quiere? Pues no lo sé. Total, como dice la pastora, en la obediencia está la bendición. Y levantamos el altar. Y Dios dijo, necesito que toda la familia en este altar estén siempre en comunión conmigo. Y yo estaré en comunión con ustedes. Muchas veces Dios nos dice o nos hace cosas que ni sabemos para qué. Ni sabemos si, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me estás pidiendo esto? Nunca en mi vida yo había escuchado eso, que Dios me hubiera dicho que levante un altar en casa. Yo por obediencia lo hice. Por obediencia lo hice. Y Dios me fue dando instrucciones. Me dice, en ese altar te vas a reunir tú y tus hijos. Y tú vas a empezar a hablar, a predicar a tu familia de mí. Pero Señor, yo apenas estoy entendiendo la Biblia. Pero Señor, yo apenas estoy comprendiendo la Biblia y me estás pidiendo que yo le predique a mi esposa y a mis hijos. Y cuando Dios no responde, es porque te ha dicho, lo vas a hacer porque yo te lo estoy ordenando. Y lo hice. Me acuerdo que empecé a leer la Biblia, a estudiar un versículo, cantábamos un ratito ahí y yo les hacía algunas preguntas a mis hijos. Algunos respondían, otros no. Cantábamos y de ahí me tocaba a mí exponer algo. Y sabe una cosa, los hijos de 5, 6 años, 4 años, 10 años son los más preguntones que hay. ¿No es verdad? Nuestros hijos a esa edad son tan preguntones que yo me quedaba y no sabía qué decirle. Papá, tú has dicho esto, ¿qué quiere decir? Wow. Señor, me estás metiendo en problemas. ¿Por qué? Porque era mi familia, eran mis hijos y yo no tenía que mentirle. ¿Sabe por qué? Porque los niños se quedan con eso que tú les dices ese rato. Ellos lo absorben todo. Y ellos se quedan con eso, lo que tú le has dicho. Y yo muchas veces le tenía que decir a mi hijo, hoy no te la puedo dar esa respuesta. Ya te la daré en la otra reunión. ¿Por qué? Porque yo la tenía que preguntar a Dios o preguntarle a mi pastor, pastor, ¿qué quiere decir esto? Porque uno lee la Biblia y empieza a explicarle. Pero hay veces uno le mete cosas que quizás no sabe. Ni uno mismo lo que significa eso. Entonces el niño lo pregunta. Conclusiones. Que el altar en casa fue toda una bendición. Fue toda una bendición. Yo no hice un año, no hice 2 años, no hice 3 años. Yo desde que levanté mi altar en casa, hará unos 18 años atrás. Y había veces le decía al Señor, pero Señor, ¿por qué me has hecho levantar? ¿Qué beneficio le va a traer a mis hijos eso? Porque claro, yo tenía que levantarlo. Un sábado yo le dediqué al Señor, un sábado por la mañana. Señor, a partir de las 9 de la mañana,
Yo iba habitación por habitación, levántense a la reunión, levántense a la reunión. Ay, papá, no moleste, ay, papá, déjame. ¿Y qué pasó? Los resultados se vieron después, a largo plazo. A largo plazo. Muchas veces nosotros queremos ver los resultados en ese momento, pero vinieron a largo plazo. Por eso, querido hermano, querida hermana, querida iglesia, un altar en casa trae muchos beneficios para el hogar, para la familia, para el padre, para la madre, para el trabajo, para la empresa, para todo lo que uno quiera. Un altar en casa es muy beneficioso. Hasta ahora seguimos teniendo el altar en casa. Ya no tengo hijos en casa, pero me quedo yo y mi esposa, y nosotros lo continuamos el altar. No estoy en la iglesia, pero estoy en casa, y antes de irme a trabajar me levanto y me voy al altar, y ahí le estoy entregando ese día a Dios. Le estoy entregando el trabajo de ese día. Le estoy entregando mi cuidado de ese día. Le estoy entregando mi protección de ese día. ¿O usted sabe lo que le va a pasar cuando sale a la calle? Yo no. ¿Usted sabe lo que le va a pasar ese día en el trabajo? ¿Usted sabe si va a volver vuelta a casa a ver a su esposa y a sus hijos? No. Pues yo, antes de salir afuera, me postro en mi altar y le digo, me pongo a hablar con Dios. Se lo presento todo lo que me recuerdo en ese momento. Porque hay días que me duermo y me levanto justo. Pero tengo que postrarme en mi altar y presentarle ese día a papá. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe lo que usted va a pasar en ese día. Él conoce su pasado, su presente y su futuro. Yo sé que muchos, aquí no hay ninguno de esos, pero sé que en otras iglesias lo hay. Han levantado su altar y por algún problema o X motivo lo han dejado. Quizás por un trabajo, quizás por algún problema, quizás por alguna circunstancia en la familia, quizás porque no pudo seguirlo, quizás porque le ofrecieron un trabajo mejor, pero tenía que dejar el altar. X y X motivos. ¿Sabe por qué? Porque Satanás es muy astuto y él sabe cómo quitarle la bendición. Él sabe cómo arruinarlo ese día. Él sabe cómo hacerlo caer ese día. Él sabe cómo quitarle la bendición que le tocaba ese día. Porque Él lo sabe también. Él lo sabe. Entonces, yo y mi esposa, hay veces ella se levanta primero, hay veces yo me levanto primero. Pero estamos en el altar. Primero, dándole gracias a aquel que me da la vida. Dándole gracias a aquel que me va a guiar en ese día. Dándole gracias a aquel que conoce mi presente y mi futuro. Pero el que no tiene un altar en casa, ¿sabe qué hace? Entra a las 8 a trabajar y de su casa al trabajo está en 20 minutos, pongamos.
Y él se levanta, incluso se levanta 5 minutos antes, cosa que no se lava ni la cara. Se sale afuera, coge el coche, la bicicleta o la moto, en lo que sea, y ¡pium! Cuestión de llegar puntual al trabajo. ¿Y de Dios? ¿Se olvidó? ¿Se olvidó de aquel que le da el aire para seguir viviendo? ¿Se olvidó de aquel que le da el trabajo y el dinero y la bendición para seguir viviendo? Nos ha pasado, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Algunas veces me he levantado, me he dormido. Pero sí, me he lavado la cara. Sí, me he lavado los dientes. Otros se ven en el trabajo con los cabellos así. Por eso digo, ni la cara se han lavado. ¿Qué te quiero decir, iglesia, con esto? Voy a leer póngamelo en la pantalla. Reyes, primero Reyes. Dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló ¿qué? ¿El altar de quién? ¿Qué? ¿Qué estaba qué? Y el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Usted sabe qué consecuencia tiene cuando nuestro altar para Dios está arruinado? ¿Usted sabe qué consecuencia tiene? Si no lo sabe, yo se lo voy a decir en esta mañana. Cuando su altar que usted dedicó un día a Dios, cuando Dios se lo puso en la mente o en el corazón o en el pensamiento, usted lo hizo los primeros días y después lo dejó y se arruinó. Después lo dejó por el trabajo o por ganar más dinero o por X motivo. Usted dejó su altar ahí, lo abandonó. Y el altar empezó a arruinarse. Cuando Dios le dijo a Elías, póngamelo de nuevo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, hasta ahí. Cuando Elías vio que el altar de Dios estaba arruinado, Elías unió a todo el pueblo o a todo el país o a toda la nación y les dijo: vamos a arreglar el altar de Dios. Cuando Elías dijo estas palabras al pueblo, el pueblo de Israel estaba en una hambruna. El pueblo de Israel estaba pasando una hambruna, porque según dice la palabra del Señor, que 3 años y medio hacía que no llovía. ¿Y qué pasa cuando no llueve? ¿Ah? Usted sabe que la lluvia es vida. La lluvia es vida. Si usted no toma agua, ¿qué pasa? Si usted no le riega agua a las plantas, ¿qué pasa? Si los animales no toman agua, ¿qué pasa? Se mueren. Hacía 3 años y medio que el pueblo de Israel no recibía una gota de lluvia. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Israel se olvidó de Dios y su altar estaba arruinado. Cuando nuestro altar espiritual, queridos hermanos, está arruinado, todo nos va mal en la tierra.
todo. No tenemos trabajo, no tenemos dinero, andamos hambrientos, tenemos mucha necesidad, tenemos mucha hambruna, no tenemos con qué comprarnos nada, no tenemos con qué salir, no tenemos trabajo, las puertas se nos cierran, no tenemos para llevarnos un pan a la boca. ¿Por qué? Porque nuestro altar espiritual nos hemos olvidado y se ha arruinado. Y si nos hemos olvidado es porque Dios te ha cerrado las puertas. ¿Y por qué te las ha cerrado? Porque has abandonado tu altar. Has abandonado el altar de Dios donde te comunicaba todos los días con Él. Yo no quiero criticar a nadie. No he venido para criticar a nadie. Pero sí estoy aquí para enseñarte algo. Cuando las bendiciones de Dios se cortan, es porque te has descuidado. Te has descuidado. Te has descuidado del altar de Dios. Es porque te has descuidado de lo principal que tienes que hacer con Dios. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más para ti? ¿El trabajo o Dios? ¿Qué vale más para ti? ¿El dinero o Dios? ¿Qué vale más para ti? ¿Una casa o Dios? ¿Qué vale más para ti? ¿Tu familia o Dios? ¿Qué vale más? ¿Tu altar o tu familia? Mi altar vale más que mi familia. ¿Por qué? Porque con mi altar en casa yo me comunico con Dios. Con mi altar en casa yo puedo estar leyendo la Biblia. Con mi altar en casa, si yo no puedo leer la Biblia, o no tengo apetito de leer la Biblia, o no tengo apetito de arrodillarme y orar con Dios, estoy escuchando una alabanza. Pero estoy en mi altar en comunión con Dios. Por medio de la alabanza, o por medio de su palabra, o por medio de la oración. Pero estoy en comunión con Dios. Dios castigó al pueblo de Israel con 3 años y medio que no lloviera y la tierra no produciera nada. El pueblo de Israel entró en una ruina, en una hambruna total, que la gente se estaba muriendo, los animales se estaban muriendo, las plantas se estaban secando, porque no había agua, no había lluvia. Y la palabra del Señor lo dice bien claro. Entonces Elías dijo: todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Siga. Y él arregló el altar de Jehová que estaba en ¿qué? Arruinado. El pueblo se había olvidado de Dios. Empezó a andar con otros dioses, empezó a andar en pecado, empezó a andar de aquí para allá y dejó su altar que se arruinara. Cuando ellos tenían el altar bien, todo les iba bien.
Las cosechas eran abundantes. Había comida en abundancia. Había vegetación en abundancia. Habían animales en abundancia. Cosechaban en abundancia. Pero desde el día que se olvidaron de su altar, se olvidaron de Dios, y fue su ruina. Iglesia, ¿qué te quiero decir en esta mañana? Que yo como pastor no quiero verte en ruina. Yo como pastor no quiero verte miserable. Yo como pastor no quiero verte que andes mendigando todo el tiempo, todos los días. ¿Sabe cuál es mi deseo como pastor? Que todos sean prósperos. Todos. Desde el que nace. Desde el que nace. El niño, el adolescente, el joven, el mayor, el anciano. Como pastor quiero verlos a todos bendecidos. Y aparte de bendecidos, quiero verlos que están ayudando a otros que necesitan, que están dando a otros que lo necesitan, que están ayudando a otros que lo necesitan. Como pastor, ese siempre ha sido mi deseo. Que la iglesia pueda ayudar, que los hermanos puedan ser bendecidos y puedan ayudar. Y no verlos en ruina, no verlos mendigando. Yo mendigué una vez. Yo mendigué siendo cristiano, estando aquí. Tuve un tiempo que no tuve trabajo. 3 o 4 meses. Mi esposa me daba para pagar yo mi habitación, porque ella trabajaba de interna. Pero yo no tenía trabajo. Y me iba, que la mayoría conoce, a La Pechina. Ahí me iba, me hice anotar para ir a comer todos los días. ¿Pero por qué? Porque dejé arruinarse mi altar. O me había olvidado de mi altar. Yo te quiero decir, iglesia, con esto, que Dios todo lo está mirando. De los ojos de Dios nadie se escapa. De los ojos de Dios lo está mirando todo. Yo me puedo esconder de mi padre, de mi madre, de mi esposa, de mis hijos, pero de Dios no me puedo esconder porque los ojos de Dios lo ven todo. No podemos dejar que nuestro altar que le dedicamos un día a Dios se arruine. Porque el día en que se arruine, ten esto en cuenta, que vendrá tu ruina. Y no solo tu ruina espiritual, tu ruina material. Escaseará todo en tu casa. Escaseará todo en tu casa. Sufrirán tus hijos, sufrirá tu esposa, sufrirá tu esposo, sufrirán los que están a tu alrededor. ¿Por qué? Porque estás en ruina. Cuando uno está en ruina, ¿quién le mira? Dígame. Cuando no tenemos, ¿no es verdad? Cuando no tenemos dinero, cuando no tenemos nada, el vecino o el amigo o el hermano o el familiar que me conocía se pasa a la otra vereda. ¿Por qué? Por no saludarte. ¿Por qué? Porque sabe que le vas a decir: oye, vecino, préstame 5 euritos. Y para que no se lo pida, se va a la otra vereda y pasa por allá. Porque cuando uno está en ruina, con perdón de la expresión de la palabra, hasta los perros lo orinan a uno. Hasta el perro te orina. Imagínate. Cuando estás en ruina, hasta el perro lo orina a uno. Iglesia, yo te quiero decir en esta mañana que Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte y Dios quiere bendecirnos.
Porque si somos bendecidos, tenemos que empezar a ser bendecidos espiritualmente primero. Porque cuando somos bendecidos espiritualmente, automáticamente viene la bendición terrenal. Automáticamente viene la bendición del trabajo, viene la bendición del dinero, viene la bendición de las cosas que quieres tener. Pero primero tienes que arreglar tu altar porque lo tienes arruinado. Quizás no te has dado cuenta que se ha arruinado. Pero Dios algo tiene que hacer para apretarte un poco y tú puedas abrir los ojos y darte cuenta. El pueblo de Israel, hasta que Dios no lo presionó, ellos no se daban cuenta. 3 años y medio, dice la palabra del Señor, que Dios cerró los cielos para que no lloviera. 3 años y medio no llovió y la gente estaba destrozada, arruinada. Animales, plantas, todo, no había para comer. Peor que hubiera pasado una guerra. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? No esperes a estar arruinado para darte cuenta. Detente un momento, iglesia. Detente un momento. Siéntate y piensa. Y acuérdate de dónde viene la bendición. Acuérdate de dónde viene tu provisión. De dónde viene nuestra provisión. Porque cuando estamos arruinados, no podemos ni pensar. La mente no nos deja ni pensar. ¿Por qué? Porque solamente pensamos en que queremos ser levantados, en que queremos que Dios nos quite esa ruina. El pueblo de Israel estaba arruinado. Póngame Jeremías 2:13. Escuche bien esto. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas. ¿Y qué? Que no retienen agua. Gloria a Dios. Oh Señor. Aquí vemos al pueblo que cambió a Dios. Pónganmelo desde el comienzo, el 2:13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de agua viva. Aquí está Dios reclamando, no solamente a su pueblo, también nos reclama a cada uno de nosotros. Que no lo cambiemos a Él. ¿Sabe por qué? Porque si lo cambiamos a Él, seremos como cisterna, dice. Como cisterna rota, que le echas agua, le echas y nunca se llenan esas cisternas, sino que toda la agua se va saliendo. Si tú dejas a Dios, si tú cambias a Dios, por X motivo, vas a ver que todo lo que gane, todo lo que haga, será como echar en sacos rotos. No te va a alcanzar, no vas a llegar, no vas a poder.
¿Por qué? Porque has cambiado a Dios por otras cosas. ¿Qué te quiero decir? Que hemos cambiado a Dios. Que has cambiado a Dios por un trabajo, por una familia, por una mujer, por un hijo, muchas cosas. Es que, pastor, no puedo ir a la iglesia porque mi hijo no se quiere levantar y no me quiere acompañar. Pastor, no puedo ir, no llegué a la iglesia porque mi esposo me dijo que hoy día no vamos, que durmamos un poquito más. Y ya vamos el próximo domingo. Y el próximo domingo otra cosa va a pasar. Y el próximo domingo otra cosa. Entonces te vas a dar cuenta que estás cambiando a Dios. Ya sea por tu esposo, por tu esposa, por tu hijo o por tu hija o por el trabajo. Le voy a contar un testimonio. ¿Qué me pasó a mí? Recuerdo cuando no tenía documentación. Cuando uno no tiene documentación, uno hace el trabajo que le ofrecen, ¿no es verdad? Uno agarra cualquier trabajo cuando no tiene documentación. Entonces yo no tenía documentación. Y solamente conseguía trabajo sábado y domingo. Sábado y domingo, qué casualidad. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, durmiendo en casa y no tenía trabajo, solamente sábado y domingo. Y como no tienes papeles y necesitas eso que te van a pagar sábado y domingo, porque si en la semana ganas 300 euros de lunes a viernes, sábado y domingo te dicen te voy a dar 400 por esos 2 días. Gloria a Dios decimos. Bendición de Dios decimos. Mentira cochina. Mentira cochina del diablo. ¿Sabes por qué? Porque sábado y domingo es cuando tú tienes que venir a la casa del Señor. Y el diablo está ahí robándote la bendición de Dios. Yo tuve que sentarme un día y ponerme a pensar y decirle, Señor, yo necesito ese trabajo de sábado y domingo. Pero Señor, me están quitando la bendición de ir a adorarte y de ir a darte gracias. ¿Qué hago, Señor? No tengo documentación y necesito esos 300 o 400 euros porque tengo que pagar alquiler, tengo que comer. Tengo que mandarle a mis hijos. Tengo que mantener a mis hijos. ¿Qué hago, Señor? Me tuve que parar y detenerme. Y decirle al Señor, Señor, no tengo documentación. Pero no quiero trabajar más sábado y domingo. No quiero, Señor, trabajar más los días que me quitan la bendición. Y me tuve que parar firme. Y le tuve que decir al jefe, lo siento, ya no te voy a trabajar sábado y domingo. Tengo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para trabajarte. Llámame cualquiera de esos días que vendré a trabajarte. No, es que como no tienes papeles, y tengo miedo la policía, tengo miedo la inspección. Mentira cochina del diablo. Porque si tú eres cristiano, déjame decirte esto, si tú eres cristiano, tú vas a confiar en Dios y vas a orarle a Dios y Dios te va a proteger que la policía o la inspección no le caiga a tu jefe para que a ti no te hagan daño. Y me tuve que pararle al jefe y decirle, lo siento, no te voy a trabajar más. No, o que yo solamente puedo venir sábado y domingo y no puedo. Lo siento, te buscas otro. Y lo hice así. ¿Y sabes qué pasó? Dios me empezó a abrir puertas. Con papeles o sin papeles. Trabajaba de lunes a sábado o de lunes a viernes. No trabajaba más. Pero yo estaba en mi altar. Por la mañana, antes de salirme al trabajo, estaba en mi altar hablando con papá. Estaba en ese altar que levanté un día hablando con papá, diciéndole, Señor, ayúdame, guíame. Señor,
protégeme. Señor, ayuda a mi jefe. Señor, bendice a mi jefe. Señor, cubre a mi jefe. Que no venga una inspección o que no venga la policía y nos pille. Porque el arruinado iba a ser yo. Pero muy poco. El más arruinado iba a ser mi jefe. ¿O no es así? Al que más arruinan es al jefe. Pero si tú doblas las rodillas en tu altar, en casa, y clama a aquel que todo lo puede, aquel que es el dueño de las cosas, ¿ya? Él va a escuchar tu oración y te va a bendecir. Amén, iglesia. Él te va a bendecir. Porque tú eres hijo de Él. Tengas papeles o no tengas, tú eres hijo de Él. Tengas papeles o no tengas, Él te va a ayudar. Tengas papeles o no tengas, Él te va a bendecir. Porque su palabra dice que Él siempre nos bendecirá. Él siempre nos va a bendecir. Todos los días. Todos los días. Porque Él lo ha prometido. Bendecirnos todos los días. Y la bendición cubre todo. La bendición cubre todo. Amén. Por eso aquí dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Siga. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Iglesia, con esto termino. No cambies a Dios. No cambies a Dios. Yo siempre he sido carpintero de madera. Yo sé montar parqué, sé poner puertas, sé montar muebles de cocina, sé hacer armarios empotrados con obras o sin obras. Todo lo que es carpintería lo sé hacer, porque yo desde mis 12 años me crié con eso. ¿Ya? Desde mis 12 años yo me crié con eso. Con eso crié a mi familia. ¿Ya? Pero yo no he querido cambiar a Dios. Estando aquí, algunos amigos carpinteros se han ido a Italia a trabajar, se han ido a Francia a trabajar y me han dicho: Lino, vente acá. Vas a ganar hasta el triple. Vente acá. Vas a ganar hasta el triple. Acá pagan mucho más. Y yo: Señor, primero a Él. ¿Sabe por qué? Me voy a Italia, voy a abandonar a Dios. Me voy a Francia a ganar más, voy a dejar mi altar que se arruine. No, yo me quedo aquí. Y con mi altar aquí, yo voy a seguir clamando al Señor. Señor, mejora mi trabajo. Mejora mi fuente de trabajo, Señor. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque usted tiene autoridad para decirle al Señor: Señor, mejora mi situación económica. Señor, mejora mi situación familiar. Señor, mejora mi trabajo. Tenemos la autoridad. Pero no tenemos la autoridad para decirle: Señor, yo te he dicho que necesito este trabajo. Señor, yo te he dicho que quiero ganar esto. No, así no. En tu oración, en tu altar, habla con Dios. En tu altar, habla con Dios. Yo la veo a mi esposa y cuando se pone a orar en el altar, a veces le digo: cariño, ora más despacio. Están al lado también durmiendo. Y ella parece que se hace de oídos sordos ahí y más fuerte hace. Porque cuando ella está orando, está hablando con Papá Dios. Y lo único que a ella le ilusiona es hablar con Papá Dios. Se olvida del vecino, se olvida del marido, se olvida de los hijos, se olvida de todo. Su mayor interés de ella es hablar con Papá Dios. Amén. Ponte de pie, iglesia. Prendita,
quiero que me cante cuando le diga esa, la que cantaron en la ofrenda.